Antes de los dioses, antes del cielo, antes incluso de la tierra, existió algo que no quería ser nombrado. No era oscuridad, ni vacío, era caos, la potencialidad pura, el abismo primordial de donde todo surgiría, un estado sin límites, sin luz ni sombra, donde el tiempo y el espacio aún no habían sido concebidos. Nada respiraba, nada observaba, nada recordaba, y sin embargo, caos ya estaba ahí, esperando, una presencia inmensa, incomprensible, la fuente inagotable de toda existencia y no existencia. En su inmensidad, el caos comenzó a agitarse, a sentir el impulso de la creación, el primer susurro de la vida, y así, de su seno, surgió Gea, la tierra sólida, la madre primordial que daría forma al mundo. Con ella, la estabilidad y la base para todo lo que vendría, un ancla en el mar de la indeterminación, pero también, el abismo insondable de Tártaro, la prisión más profunda, el pozo sin fin bajo la tierra, un lugar de castigo y olvido, donde la luz nunca llega y el eco de la desesperación resuena eternamente, y con ellos, Eros, la fuerza primordial del amor y la atracción, el impulso que une y da vida, la chispa vital que entrelaza los elementos, que impulsa la reproducción y la continuidad de la existencia. Del caos también nacieron Nix, la noche, y Erebo, la oscuridad profunda, envolviendo el universo naciente. Nix, la noche, extendió su velo sobre el mundo, trayendo consigo el misterio y el descanso, y Erebo, la oscuridad primordial, llenó los espacios entre las estrellas, un silencio profundo y eterno. De Nix, sin la unión de Erebo, surgieron entidades poderosas, como Hypnos, el sueño, que trae el reposo, y su hermano gemelo, Thanatos, la muerte, el final ineludible que aguarda a toda forma de vida. También Moros, el destino, cuyas decisiones son inquebrantables, tejiendo el futuro de dioses inmortales. Apate, el engaño, que siembra la confusión y la falsedad, alterando la percepción de la verdad. Y Eris, la discordia, que trae la contienda y el conflicto, una fuerza disruptiva en el orden emergente. Geras, la vejez, Oisis, la miseria, Némesis, la retribución, todas ellas, hijas de la noche primordial. Incluso los dioses olímpicos, con todo su poder, sentían un respeto reverencial y un temor ancestral hacia estas fuerzas, pues estas entidades no eran meros conceptos, sino manifestaciones vivas de la esencia misma del caos. Caos no gobierna, no dicta, no castiga, caos permanece, como el telón de fondo de toda existencia, es la base inmutable, el origen y el destino de todo, una fuerza pasiva pero omnipresente. Los mundos nacen y mueren, las civilizaciones se alzan y caen, pero el caos perdura, inalterable, es el eterno retorno, el ciclo incesante de creación y disolución, la danza cósmica de la existencia, latidos cósmicos, silencios entre eventos, el pulso del universo que siempre regresa a su origen, porque todo lo que existe, todo lo que fue y todo lo que será, algún día regresa al lugar donde aún no era nada. Antes de que existieran los dioses, antes de que el tiempo tuviera forma, solo había un vacío primordial. De este caos sin límites, surgió Gea, la madre tierra, la primera deidad, la base de todo lo que sería. Ella no era solo una diosa, era la tierra misma, la roca, el suelo, el aliento vital de un mundo por nacer. Con un acto de voluntad cósmica, Gea comenzó a extender su cuerpo, dando forma a la existencia. Montañas se alzaron como sus huesos, valles se hundieron como sus entrañas, y ríos fluyeron como su sangre. El vacío retrocedió ante su inmensidad, y la tierra se expandió, un lienzo verde y rocoso bajo un cielo aún oscuro. Entonces, de su propio ser, Gea dio a luz a Urano, el cielo estrellado, su primer hijo y consorte. Urano se extendió sobre ella, un manto azul profundo salpicado de estrellas, cubriendo la tierra en un abrazo eterno.
De su unión nacieron los titanes, seres de inmenso poder y tamaño, los primeros hijos de la creación. Luego vinieron los cíclopes, gigantes de un solo ojo, y los hecatónquiros, con 100 brazos y 50 cabezas. Pero Urano, temeroso del poder de sus propios hijos, los encerró de nuevo en el vientre de Gea. La tierra gimió de dolor, herida por la crueldad de Urano. Sus entrañas se convirtieron en una prisión. Gea, la madre sufriente, no podía soportar el tormento de sus hijos. Su paciencia se agotó. Con un acto de desesperación y amor maternal, forjó una hoz de pedernal, extraída de su propio cuerpo. Solo Cronos, el más joven y astuto de los titanes, tuvo el valor de escuchar el llamado de su madre. Gea le entregó la hoz, un arma forjada de su propia esencia, para liberar a sus hermanos. En la oscuridad de la noche, Cronos emboscó a su padre, Urano, en un acto de rebelión audaz. El cielo y la tierra fueron separados violentamente, y por primera vez, el mundo pudo respirar libremente. La sangre de Urano cayó sobre Gea, fertilizando la tierra y dando origen a nuevas criaturas. Pero el ciclo de opresión no terminó. Cronos, temiendo el mismo destino, devoró a sus propios hijos. Gea, una vez más, intervino para salvar a su nieto, Zeus, de la tiranía de su propio hijo. Zeus fue criado en secreto, destinado a derrocar a su padre y establecer un nuevo orden. La titanomaquia, la guerra entre los titanes y los olímpicos, sacudió los cimientos del cosmos. Los olímpicos triunfaron y Zeus se convirtió en el rey de los dioses, gobernando desde el monte Olimpo. Pero Gea, la madre tierra, permaneció. Su presencia era eterna, su influencia innegable. A veces apoyaba a Zeus, otras veces lo desafiaba, enviando gigantes y monstruos para restaurar el equilibrio. Guerras divinas sacudieron la tierra, temblores y erupciones volcánicas recordaron su poder latente. Gea observaba en silencio, una fuerza inmutable que presenciaba el ascenso y la caída de imperios. Ella no es buena, no es malvada, Gea es inevitable, la constante en un universo de cambio. Los dioses y los reinos pueden caer, pero la tierra persiste, un testimonio de su resiliencia. Ella es el origen, la base, la madre de todo. Su historia es la historia de nuestro propio mundo. Gea, la diosa primordial, serena e inmutable, mientras el mundo sigue cambiando a su alrededor. En las profundidades insondables de la mitología griega, existe un lugar que precede incluso al inframundo, un abismo tan antiguo y temido, que hasta los dioses olímpicos lo miraban con recelo. Este es Tártaro, no solo una prisión, sino una entidad primordial, un límite cósmico. Su nombre evoca un temor ancestral, un lugar de castigo y contención más allá de la comprensión mortal. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de este abismo consciente y su papel en la cosmogonía griega? Antes de la luz, antes de la forma, existía el caos primordial, la fuente de todo lo que conocemos. De este vacío inmenso, de la nada misma, emergieron las primeras entidades divinas, y entre ellas, Tártaro, una profundidad sin fondo ni cima, tan vasta como el propio caos. No era un lugar creado, sino una fuerza elemental, una parte intrínseca de la estructura del universo. Mientras Gea, la tierra, y Urano, el cielo, daban forma al mundo, Tártaro esperaba, una sombra eterna debajo. Su existencia era anterior a los dioses, un recordatorio constante de la oscuridad primordial. Tártaro no es solo un lugar, es una conciencia, un fondo que sostiene la existencia misma, un vacío que no termina, donde el tiempo y el espacio se disuelven en una caída eterna. Es el límite, el punto más bajo del cosmos, tan distante del cielo como la tierra lo está del cielo, un lugar de oscuridad perpetua, envuelto en nubes de bronce y niebla, donde la luz nunca penetra. Los primeros en sentir su abrazo fueron los cíclopes y los hecatónquiros, hijos de Urano y Gea. Urano, temiendo su inmenso poder, los arrojó a las profundidades de Tártaro,
sellando su destino. Allí, en la oscuridad, aprendieron que el abismo no destruye, sino que espera, conteniendo lo incontenible. Su encarcelamiento fue el primer acto de contención cósmica, un presagio de lo que vendría. Luego vino la titanomaquia, una guerra cósmica que sacudió los cimientos del universo. Los dioses olímpicos, liderados por Zeus, se enfrentaron a los poderosos titanes por el control del cosmos. Tras 10 años de conflicto, los olímpicos emergieron victoriosos, y los titanes fueron derrotados. Cronos y sus hermanos fueron encadenados, su tiempo detenido en la prisión eterna de Tártaro, un vacío perpetuo, donde el tiempo no avanza, solo existe la permanencia de su castigo. Para asegurar el orden y evitar futuras amenazas, los olímpicos sellaron el abismo. Masivas puertas de bronce, inquebrantables, se alzaron como un muro entre el mundo y el abismo, y los hecatónquiros, liberados de su propia prisión, se convirtieron en los guardianes de Tártaro. Su presencia garantizaba que ninguna fuerza, por poderosa que fuera, pudiera escapar de sus profundidades. Tártaro, entonces, se convirtió en un refugio para lo indestructible, un límite necesario para la estabilidad del cosmos. La advertencia es clara, un yunque tardaría 9 días y noches en caer desde el cielo a Tártaro. Esta metáfora ilustra la inmensidad de su profundidad y la distancia entre los reinos. Tártaro es un recordatorio del equilibrio cósmico, el límite entre lo que es y lo que no debe ser. Su función no es castigar, sino contener, mantener a raya las fuerzas que el mundo no puede soportar. Es el receptáculo de lo primordial, lo incontrolable, lo que debe ser apartado para que exista el orden. Así, el abismo permanece, silencioso y eterno, un receptor de lo que el mundo no puede contener. Tártaro no castiga, simplemente recibe, esperando, observando, un ojo en la oscuridad, un recordatorio de que, a veces, cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Su historia es la de un límite, una fuerza primordial que define el orden y el caos en la mitología griega. En el principio, antes de los dioses y los mundos, existía solo el caos, un abismo insondable, oscuro y sin forma. De esta nada primordial, surgió una entidad de poder inmenso, una fuerza tan antigua que incluso el tiempo se inclinaba ante ella. Ella era Nyx, la noche misma, la diosa primordial que envolvería la existencia en su manto eterno. Su llegada fue silenciosa, pero su presencia, innegable, cubrió el universo naciente, apagando el ruido y el caos con su serena autoridad. Nyx no solo era la ausencia de luz, sino una entidad viva, un poder fundamental que precedía a todo lo conocido. Con ella, del caos, también surgió Erebo, la oscuridad, su contraparte, su compañero, su reflejo en el vacío. Juntos, Nyx y Erebo representaban la esencia misma de la noche y la oscuridad profunda, un lazo inquebrantable. De su unión nacieron dos fuerzas opuestas, pero complementarias, Éter, la luz celestial, y Hemera, el día. Así, la noche y la oscuridad dieron origen a la luz y el día, estableciendo el ciclo fundamental de la existencia. Pero el poder de Nyx era tan vasto que también engendró hijos por sí misma, sin la necesidad de un consorte. De su esencia nacieron los gemelos Tánatos e Hipnos, la muerte y el sueño, inseparables y eternos. Tánatos, el toque final, el cese de toda vida. Hipnos, el dulce descanso, el olvido temporal de las penas. También dio a luz a las Moiras, las Parcas, tejedoras del destino de dioses inmortales por igual. Cloto, Laques y Siátropos, sus decisiones inalterables, su poder absoluto. Némesis, la retribución divina, la justicia implacable que equilibra el orgullo y la arrogancia. Eris, la discordia, la sembradora de conflictos y desavenencias entre los hombres y los dioses. Apate, el engaño, la astucia que se esconde en las sombras, tejiendo ilusiones y falsedades. Higeras, la vejez, el inevitable declive que aguarda a todo ser viviente,
un recordatorio de la mortalidad. Todos ellos, hijos de la noche, reflejaban aspectos fundamentales de la existencia, nacidos de su poder solitario. La morada de Nyx se encontraba en los confines del cosmos, más allá de donde el sol podía brillar. Allí, en el Tártaro, se encontraba su hogar, un lugar de misterio y poder inigualable. Desde allí, Nyx y Hemera, el día, se encontraban y se despedían, marcando el eterno ciclo de la luz y la oscuridad. Con respeto mutuo, cedían el paso, manteniendo el equilibrio del universo. Incluso Zeus, el rey de los dioses olímpicos, el más poderoso de todos, conocía los límites de su autoridad. Hubo un tiempo en que Zeus, en su ira, persiguió a Hipnos, el hijo de Nyx, por haberlo engañado. Hipnos, temeroso, buscó refugio en el regazo de su madre, Nyx, en su morada oscura. Cuando Zeus llegó, dispuesto a desatar su furia, se detuvo. La presencia de Nyx era un muro infranqueable. Ni siquiera el rey del Olimpo se atrevió a desafiar a la noche primordial, a la madre de tantos poderes. Su antigüedad y su poder eran superiores a los de cualquier dios olímpico, un recordatorio de los orígenes del cosmos. La noche, el manto de Nyx, cubre el mundo cada día, envolviendo a reyes y mendigos por igual. Es un recordatorio de que todo tiene un final, que incluso los dioses deben ceder ante su abrazo. La noche trae descanso, misterio y la promesa de un nuevo amanecer, pero también la inevitabilidad del fin. Nyx, la noche, no es solo oscuridad, sino la cuna de la vida y la muerte, el principio y el fin. Ella observa el mundo en silencio, una figura eterna, inmutable, el poder que ni Zeus se atrevió a desafiar. Antes del amor romántico, antes de los cuerpos y los besos, existió una fuerza tan antigua que hizo que lo separado dejara de huir. No tenía rostro, tenía hambre de unión. Cuando todo era grieta y posibilidad, cuando caos se extendía sin límites, apareció algo inesperado. No como dios joven ni como criatura alada, apareció Eros. Eros no nació del amor, nació de la necesidad. Fue la tercera fuerza del cosmos, junto a Gea y Tártaro. Mientras la tierra daba sostén y el abismo ofrecía profundidad, Eros hizo algo más peligroso. Atrajo. Antes de Eros, nada se buscaba, todo existía aislado, flotando en su propia soledad. Eros tensó el vacío como una cuerda invisible, acercó lo distante, forzó el encuentro. Donde había fragmentos, creó impulso. Gracias a Eros, Gea no permaneció sola. Gracias a Eros, el cielo descendió. Gracias a Eros, la noche conoció a la oscuridad profunda. No hablaba, no seducía, empujaba. Los antiguos no lo imaginaban como un niño risueño, lo pensaban como una presión cósmica, un deseo sin moral que atraviesa dioses inmortales. Por su fuerza, Nyx se unió a Erebo, y de ellos nacieron el día y la luz superior. Por su fuerza, la creación se multiplicó. Eros no distingue entre armonía y tragedia, une lo que puede florecer y lo que puede destruirse. Es la causa de los nacimientos y también de las guerras. El mismo impulso que crea un mundo empuja a un dios a cometer un error. Con el paso de las eras, su imagen fue domesticada, se volvió bello, alado, juguetón. Pero ese fue otro Eros. El joven, el tardío, el que dispara flechas. El Eros primordial nunca desapareció, sigue vibrando bajo cada decisión, sigue empujando a los contrarios a encontrarse, sigue recordando que nada existe solo por mucho tiempo, porque el universo no nació por orden, nació porque algo deseó dejar de estar separado. En el principio, antes de todo lo que conocemos, existía solo el vacío, un abismo insondable, oscuro y sin forma. De esta nada primordial, emergió Caos, la primera entidad. No era un dios, sino la esencia misma de la confusión. Pero Caos no estaba solo. De sus profundidades, surgió Gea, la tierra, la madre primordial, sólida y fértil. Gea era la base de todo, la roca, el suelo, las montañas imponentes y los valles profundos.
Ella era la vida misma, sola. Gea dio a luz a su igual, Urano, el cielo estrellado. Él se extendió sobre ella, vasto y azul. Urano era el firmamento, el hogar de las estrellas y los vientos. Su unión con Gea fue el primer matrimonio cósmico. Sin embargo, este abrazo, aunque hermoso, se volvió opresivo. Urano se cernía constantemente sobre Gea. Gea sentía el peso de su consorte, una carga constante que la mantenía prisionera. Su fertilidad era inmensa. De esta unión forzada nacieron los primeros hijos, seres de inmenso poder y tamaño, los titanes, Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos, los 6 titanes varones, y las 6 titánides. Pero no solo ellos, también surgieron los cíclopes, gigantes de un solo ojo, maestros de la forja y la tormenta, y los hecatónquiros, seres de 100 brazos y 50 cabezas, de fuerza inigualable, monstruos temibles. Urano, al ver a sus hijos, sintió un miedo irracional. Su poder era inmenso, su aspecto, aterrador. Temiendo ser derrocado, Urano tomó una decisión cruel: devolverlos al vientre de Gea. Los encerró en el Tártaro. Gea, la tierra, sufrió un dolor insoportable. Sus entrañas se retorcían con cada hijo encarcelado. Su amor maternal se transformó en ira. No podía soportar más la tiranía de Urano. Debía actuar. Con un esfuerzo supremo, Gea forjó un arma. De su propio cuerpo, de la roca más dura, creó una hoz de pedernal. Convocó a sus hijos titanes, los que aún no habían sido devueltos. Les reveló su plan, su desesperación. Todos dudaron, temerosos del poder de su padre. Todos, excepto Cronos, el más joven y astuto de los titanes. Cronos, impulsado por la ambición y el dolor de su madre, aceptó la terrible tarea. Se preparó para el enfrentamiento. Una vez más, Urano descendió para unirse a Gea, ajeno al complot. La oscuridad de la noche lo cubría. Cronos, oculto en las sombras, esperó el momento preciso. El destino del cosmos pendía de un hilo. Con un golpe audaz y decisivo, Cronos atacó. La hoz de pedernal cortó el vínculo entre el cielo y la tierra. Un grito cósmico resonó por el vacío. Urano fue herido, su poder, fragmentado. El cielo se separó de la tierra. De la sangre de Urano, que cayó sobre la tierra, surgieron nuevas fuerzas. Las eriñas, las ninfas y los gigantes. Urano, derrotado y ascendiendo, lanzó una maldición a Cronos. Le advirtió que el mismo destino le esperaba. Gea, aunque liberada, no celebró. La separación era definitiva, pero el ciclo de violencia apenas comenzaba. El cielo y la tierra, una vez unidos, ahora estaban separados. Un nuevo orden había sido establecido, pero la maldición de Urano resonaría a través de las eras, un recordatorio de que ningún poder es eterno. El mito de Urano y Gea, el origen de los titanes, es una lección sobre el poder, la rebelión y el destino, un ciclo de nacimiento, opresión y cambio que se repetiría en la historia de los dioses y los hombres. En los albores del tiempo, antes de la luz y la forma, existía un abismo, un vacío primordial, sin límites ni nombre. De este caos, emergió Erebo. No era la noche, ni el castigo, ni el infierno, era la oscuridad misma, anterior a todo, una oscuridad tan antigua que el miedo aún no había sido concebido, una presencia silenciosa que lo envolvía todo. Erebo se manifestó como una sombra densa, una profundidad insondable, más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Junto a él, surgió Nix, la noche, un velo cósmico que cubrió el mundo. Pero Erebo era la esencia bajo ese velo. Ambos nacieron del abismo, entrelazados. La noche como manifestación, Erebo como la profundidad inmutable. La naturaleza de Erebo es la inmovilidad, una profundidad hacia la cual todo tiende a caer, sin resistencia. Es la sombra bajo la noche, la ausencia de luz que no necesita moverse, no camina, no habla, no observa. Erebo simplemente es una existencia pasiva,
pero omnipresente, que define los límites de la percepción. Nix es el velo que cubre el mundo, la oscuridad que podemos ver y sentir, un manto que se extiende, pero Erebo es la profundidad inmensa, el abismo que yace bajo ese velo, la oscuridad que no tiene fin. De la unión de Erebo y Nix, nacieron Éter y Emera, la claridad y el día, un equilibrio cósmico. Incluso de la oscuridad más profunda, puede surgir la luz, un recordatorio de la interconexión de todo. Emera, el día, se expandió, trayendo consigo la visibilidad y la vida, un contraste vital con la noche. Juegos de luz y sombra danzan, mostrando cómo la oscuridad ancestral proyecta la luz cuando se le enfrenta. La oscuridad no es solo ausencia, sino también el lienzo sobre el cual la luz puede brillar con mayor intensidad. En el inframundo, Erebo encuentra su eco, pasajes profundos y regiones oscuras donde la identidad se diluye, un lugar donde las formas se desvanecen y los recuerdos se vuelven tenues, envueltos en una penumbra eterna. Almas cruzan el inframundo, atravesando la sombra de Erebo, una presencia que sienten, pero no ven. Erebo no es un guardián, sino el camino mismo, la oscuridad fundamental que precede a la muerte. Su sombra es omnipresente, un telón de fondo silencioso para los reinos de los muertos, siempre presente. A través del tiempo, Erebo ha permanecido, testigo silencioso de la caída de los titanes. Su sombra, una constante inmutable, observando el ascenso y la caída de imperios y dioses. En las noches modernas, cuando el miedo se arrastra, recordamos la oscuridad ancestral de Erebo. El miedo a lo desconocido, a lo que no podemos ver, es un eco de esa profundidad primordial. Erebo no es una amenaza, sino un recordatorio de lo que yace más allá de nuestra comprensión. Erebo es una presencia eterna, profunda e inevitable. Permanece bajo todo lo conocido, la base de la existencia, el lienzo oscuro sobre el que se pinta la realidad. Siempre ahí, lo profundo no persigue, sino que atrae, una fuerza gravitacional hacia el misterio primordial. Nos invita a contemplar la oscuridad no como un enemigo, sino como una parte esencial del cosmos. Erebo, la oscuridad que existe antes del miedo, nos deja con una sensación de respeto y asombro. Éter, la luz que respiran los dioses. Antes del sol, antes del día, existió una luz que no iluminaba la tierra. Era tan pura que solo los dioses podían respirarla. Cuando el universo aún aprendía a separarse del abismo, Caos abrió espacio para las primeras fuerzas. De ese origen nacieron la noche y la profundidad. Y del encuentro entre Nix y Erebo surgió algo inesperado. No sombra, no silencio, claridad. Así nació Éter. Éter no es el sol, no es fuego, no es relámpago, es la luz superior, el aire más puro, la claridad que existe por encima del cielo visible. Donde las nubes terminan, Éter comienza. Donde la noche ya no alcanza, Éter respira. Los mortales nunca lo tocan, respiran aire común. Los dioses, en cambio, respiran éter. Es su sustento invisible, la sustancia que llena el espacio entre las estrellas y mantiene el orden del firmamento. Sin éter, el cielo sería un vacío muerto. Con éter, el cosmos se mantiene tenso, despierto, vivo. Éter no reina desde un trono, no lanza decretos, no castiga, sostiene. Junto a su hermana Emera, Éter marca el ritmo del mundo. Cuando Emera camina sobre la tierra, la claridad de Éter domina los cielos. Cuando la noche regresa, Éter se repliega sin desaparecer. Nunca lucha con la oscuridad, la atraviesa. Por eso los antiguos lo consideraban intocable. No se le levantaron templos, no se le ofrecieron sacrificios. ¿Por qué? ¿Cómo se honra a algo que siempre está encima de ti y nunca baja? Éter es la frontera, el límite entre lo visible y lo divino, el espacio donde el caos ya no manda, pero el orden aún no tiene rostro. Cuando los dioses vuelan, cruzan su dominio. Cuando el rayo cae, atraviesa su claridad. Cuando el cielo parece infinito, es Éter respirando. Y aunque su nombre fue olvidado por muchos,
sigue ahí, invisible, imperturbable, recordándonos que incluso la luz más pura nació de la noche más antigua. El día no venció a la noche, el día nació de ella, antes del sol y del amanecer. Existió una diosa que abría los ojos del mundo. Cuando el universo aún respiraba penumbra, caos dio paso a fuerzas antiguas. De ese origen surgieron la noche y la profundidad, y del encuentro entre Nyx y Erebo nació una presencia suave, constante, inevitable. Así apareció Hemera. Hemera no es el sol, no es el amanecer rojizo, es el día en sí, la claridad que pisa la tierra y permite que las cosas sean vistas, medidas, recordadas. Donde ella camina, el mundo se revela. Cada ciclo, Hemera sale de la casa de la noche mientras Nyx regresa. No hay lucha, no hay persecución, hay turno. Cuando una avanza, la otra se retira. El equilibrio del cosmos se sostiene en ese acuerdo silencioso. Hemera camina acompañada de su hermano Éter. Mientras ella ilumina la tierra, Éter llena los cielos con claridad pura. Juntos sostienen el espacio donde los mortales trabajan, aman, combaten y recuerdan. Los antiguos sabían algo que olvidamos con facilidad. El día no es bondadoso por naturaleza. Bajo la luz de Hemera se construyen ciudades, y se declaran guerras, se celebran nacimientos, y se cometen traiciones. El día no juzga, solo permite ver. Por eso Hemera no fue adorada con grandes templos, no exige plegarias, llega sin ser invocada, se va sin despedirse. El mundo aprende a depender de ella, pero nunca logra poseerla. Cuando los dioses reinan, lo hacen bajo su claridad. Cuando los héroes actúan, es en su dominio. Cuando la historia avanza, es Hemera quien la hace visible. Y al final de cada jornada, ella se retira sin resistencia, porque sabe que la noche no es enemiga, es descanso, es memoria, es origen. El día no destruyó a la oscuridad le enseñó a existir. No todas las muertes son castigo, algunas llegan en silencio, sin furia ni crueldad. Los griegos conocieron a un dios que no cazaba almas, solo cerraba ciclos. Cuando el universo aprendió a respirar entre la noche y la oscuridad, de Nyx nació una fuerza inevitable. No fue engendrada con violencia ni con deseo, simplemente apareció, como aparecen las certezas. Así surgió Thanatos. Thanatos no es el inframundo, no es castigo, no es juicio, es el final sereno, hermano gemelo de Hypnos, el sueño. Thanatos camina sin prisa, ambos habitan la casa de la noche, y cuando se acercan a los mortales, lo hacen de forma parecida. Por eso el último aliento se parece tanto a quedarse dormido. Los antiguos lo representaban con alas oscuras, no para asustar, sino para recordar que la muerte llega rápido y sin ruido. No persigue, no amenaza, solo toca el hombro cuando el tiempo se ha agotado. Incluso los dioses respetaban a Thanatos, no porque fuera poderoso en armas, sino porque era necesario. Sin él, el mundo se saturaría de vida sin salida. Sin él, el dolor no terminaría nunca. Hubo quienes intentaron engañarlo. El rey Sísifo lo encadenó una vez, y mientras Thanatos estuvo atrapado, nadie murió. Las guerras se volvieron absurdas. Los cuerpos no caían. El equilibrio se rompió. Al final, los dioses lo liberaron. La muerte volvió a caminar. El mundo volvió a respirar. Thanatos no decide cuándo naces, no decide cómo vives. Solo aparece cuando ya no queda nada por sostener. Por eso no se le temía como a un monstruo, se le temía como se teme al invierno, porque llega, no porque sea cruel, y cuando toma un alma, no la tortura, la entrega al camino que sigue después, porque Thanatos no es el final último, es el umbral. Cada noche bajas la guardia, y no es casualidad. Existe un dios tan antiguo que puede apagar incluso la voluntad de Zeus. No trae muerte, trae silencio, un poder que trasciende la fuerza de los dioses más grandes. Cuando la noche extendió su manto y el mundo necesitó descanso, Nyx dio a luz a dos hermanos gemelos. No nacieron para gobernar, sino para equilibrar. Uno cerraría los ciclos, el otro los suspendería. Así surgió Hypnos. Hypnos no es debilidad,
Es rendición temporal, una fuerza ineludible. Hermano de Tánatos, el sueño y la muerte caminan cerca, pero no se confunden. Sus caminos son distintos. Donde Tánatos cierra los ojos para siempre, Hipnos los cierra solo un momento, una pausa necesaria. Por eso el dormir se parece tanto a morir, y por eso el despertar se siente como volver de muy lejos. Hipnos habita la casa de la noche, en un valle silencioso donde nunca canta el gallo y el agua corre lenta. De ahí parten los sueños, suaves o terribles, enviados por sus hijos, los Oneiroi, mensajeros del inconsciente. Ellos caminan por la mente de los mortales cuando la vigilancia cae, tejiendo realidades oníricas. Ni siquiera los dioses están a salvo de Hipnos. Su influencia es universal. En una ocasión, ayudó a Hera a engañar a Zeus, un plan astuto para cambiar el destino. Mientras el rey del Olimpo dormía bajo su hechizo, el destino cambió de rumbo. El poder del sueño. Cuando Zeus despertó, furioso, persiguió a Hipnos hasta la casa de la noche. Su ira era inmensa, pero se detuvo, porque enfrentarse a Nix era desafiar algo más antiguo que su rayo. La noche misma, el sueño fue protegido, el orden se mantuvo, un equilibrio cósmico inquebrantable. Hipnos no impone descanso, lo reclama, es una necesidad fundamental. Cuando el cuerpo cede, llega. Cuando la mente se rompe, aparece. Su presencia es inevitable. Cuando la vigilia se vuelve insoportable, abre la puerta, un refugio de la realidad. Los antiguos sabían que negar el sueño era tentar al colapso, una verdad inmutable. Sin Hipnos, la cordura se disuelve, la voluntad se agrieta, la vida se vuelve ruido constante. Por eso no se le temía, se le respetaba, un dios esencial para la existencia, porque cada noche, sin excepción, todos bajan la cabeza ante él, dioses y mortales por igual. Las Moiras, donde incluso los dioses pierden el control, no gobiernan el mundo, lo miden, no castigan, cortan, y cuando ellas deciden, ni siquiera el rey del Olimpo puede discutir. Antes de las leyes divinas, antes de los tronos dorados, antes de que el rayo creyera mandar, el destino ya estaba trabajando. De la noche primordial surgieron ellas, las Moiras, no como diosas jóvenes ni como monstruos, sino como funciones inevitables del cosmos. Algunas tradiciones dicen que nacieron de Nix, otras, que existen desde siempre. Ambas versiones dicen lo mismo, nadie las creó para obedecer. Son tres, siempre tres, porque el tiempo necesita pasado, presente y final. Cloto sostiene el uso, con dedos incansables hila el hilo de la vida, no elige a quién, no pregunta por qué. Cuando Cloto gira, una existencia comienza. Láquesis observa, mide, calcula, determina la longitud del hilo. A algunos les concede trayectos largos, a otros, apenas un suspiro. No hay favoritismos, solo proporción, y al final está Atropos, la implacable, la que no negocia. Con sus tijeras corta el hilo cuando llega el momento exacto, no antes, no después. Cuando Atropos actúa, no existe apelación, ni siquiera los dioses escapan. Se dice que Zeus las respeta, no por temor físico, sino porque su poder no es de fuerza, es de estructura. El rayo puede destruir montañas, pero no puede alargar un hilo ya medido. Las Moiras no odian, no aman, no sienten, trabajan, tejen la caída de héroes, miden la gloria de reyes, cortan la respiración de mendigos y dioses con la misma calma. Por eso los antiguos no las invocaban para cambiar su destino, las invocaban para conocerlo, porque saber que algo terminará no lo vuelve menos doloroso, pero lo vuelve verdadero. Mientras Hipnos duerme a los vivos y Tánatos cierra los ciclos, las Moiras sostienen la regla que nadie rompe, todo lo que empieza, termina, y el telar nunca se detiene. Nadie elige nacer, alguien gira el hilo. Antes de que exista el destino, una diosa ya puso el mundo en movimiento. Antes de que el tiempo avanzara y la muerte esperara, el cosmos necesitó un gesto inicial, no un trueno, sino un giro. Así apareció Cloto, la primera de las Moiras. Ella inicia todo sin anunciarlo, no juzga,
no decide finales, solo empieza. Cloto sostiene el uso y la rueca, sus dedos no tiemblan, cada vuelta del hilo es una vida que se enciende, rey o mendigo, héroe o monstruo, dios o mortal, Cloto no distingue, cuando gira, alguien es, no pregunta si el mundo está listo, no consulta a otras diosas, no se detiene por súplica alguna. Porque nacer no es un premio, es una condición inherente a la existencia misma. De Nyx heredó la serenidad oscura, no la alegría, no el dolor, sino la calma implacable de lo inevitable. Donde Cloto trabaja, el silencio es profundo, como si el universo contuviera el aliento cada vez que un hilo comienza. Su labor precede a todo, antes de que Láquesis mida, antes de que Atropos corte, antes de que Moros marque el final. Sin Cloto, no hay tragedia, no hay gloria, simplemente, no hay historia alguna. Los antiguos comprendían que ella no otorga dones, sino existencia, y existir implica carga, riesgo, pérdida y posibilidad. Por eso no se le pedía suerte, sino continuidad. Que el hilo de la vida no se rompiera demasiado pronto. Cloto no se conmueve por lágrimas ni celebraciones. Ha visto imperios comenzar y caer en polvo. Ha hilado vidas breves que cambiarán eras enteras. Para ella, todos los hilos son frágiles, todos son necesarios. Cada nacimiento es su victoria silenciosa, cada primer aliento, su marca invisible en el universo. Y mientras el mundo discute destinos, Cloto sigue girando, porque el universo no se pregunta si debe empezar. Empieza. Láquesis. La medida exacta de una vida, no decide si naces, no decide cómo mueres, decide cuánto hay entre ambos momentos, y jamás se equivoca. Cuando el primer hilo ya gira y la existencia ha comenzado, el universo necesita algo más peligroso que el inicio, un límite, no un final todavía, sino una extensión precisa. Ahí entra ella, así aparece Láquesis. Láquesis no crea, no destruye, calcula. Entre sus manos sostiene la vara y la regla invisible del cosmos. Observa el hilo que Cloto ha puesto en movimiento y decide cuánto deberá recorrer. No por capricho, no por justicia humana, por proporción cósmica, largo o corto, recto o enredado, intenso o silencioso. Láquesis asigna el tramo exacto que cada vida puede sostener. No promete felicidad, no garantiza grandeza, garantiza coherencia. Algunos reciben hilos extensos, llenos de repeticiones, cansancio y memoria. Otros, hilos breves pero densos, capaces de cambiar generaciones enteras. Para Láquesis, la duración no define el valor, el equilibrio sí. Se mueve con la calma heredada de Nyx. No se conmueve ante súplicas ni se deja impresionar por promesas. Reyes, héroes y dioses menores pasan frente a ella como simples tramos de hilo. Su trabajo ocurre antes del drama, antes del error, antes de la caída. Incluso Moros camina después de su decisión, porque el destino necesita primero un espacio donde cumplirse, y Atropos espera paciente, sabiendo que la medida nunca falla. Los antiguos temían menos a la muerte que a la medida, porque no sabían cuánto hilo les había sido concedido, y esa ignorancia hacía que cada decisión pesara más. Láquesis no roba tiempo, lo asigna, y mientras los mortales viven creyendo que siempre queda algo más adelante, ella ya conoce la longitud exacta del camino, no para apresurar el final, sino para asegurar que cada paso tenga sentido dentro del todo. No avisa, no duda, cuando sus tijeras se cierran, ni dioses ni héroes pueden pedir un segundo más. Cuando el hilo ya fue iniciado y medido, cuando la vida ha recorrido su tramo exacto, el cosmos necesita algo definitivo. No castigo, no furia, certeza. Así aparece Atropos, la última de las Moiras. Su nombre significa la que no puede ser desviada, y cumple lo que promete. Atropos no persigue, espera. Sus manos sostienen tijeras que no brillan, no necesitan filo visible, cortan porque el momento llegó, no porque alguien lo merezca. A diferencia de Cloto, que comienza, y de Láquesis, que calcula, Atropos concluye. No escucha plegarias, no atiende sacrificios,
no negocia con promesas, porque el final no es un trato, es una función. Cuando Moros ya marcó la dirección y Tánatos se acerca al umbral, Atropos alza la mano. El corte no siempre coincide con la vejez. A veces llega en plena gloria, a veces en silencio, siempre a tiempo. Ni siquiera Zeus puede intervenir. El rayo destruye, pero no alarga hilos. La astucia engaña, pero no reata lo cortado. Cuando Atropos actúa, el universo acepta. Los antiguos la temían menos que a la espera, porque sabían que la incertidumbre duele más que el final. Atropos no trae angustia, trae cierre. El último latido ordena todo lo vivido detrás. Ella no decide el valor de una vida, decide cuando deja de contar. Y cuando corta, no hay eco, no hay marcha atrás. El hilo cae, el telar continúa, otros comienzan, otros miden. Ella vuelve a su silencio, porque el mundo no se detiene por una vida, pero cada vida se detiene por su tijera. Némesis. El ajuste que siempre llega, no castiga el pecado, castiga el exceso. Cuando alguien se eleva más de lo que puede sostener, ella ya va en camino. Antes de que la justicia tuviera leyes y antes de que el castigo tuviera verdugos, el universo necesitó equilibrio, no moral, no compasión, proporción. De la noche primordial surgió Nyx, y de ella nació una fuerza silenciosa que no persigue, no amenaza, no advierte. Así apareció Némesis. Némesis no es venganza, es respuesta. Su dominio no es el crimen, sino la desmesura. Los griegos la llamaron H-Bris, el momento en que alguien olvida su lugar en el orden del cosmos. Reyes que se creen dioses, héroes que desafían límites, mortales que confunden fortuna con derecho. Cuando eso ocurre, Némesis no se enfurece, ajusta. A veces llega como pérdida, a veces como humillación, a veces como caída lenta, sin testigos. Porta la balanza, la rueda, la espada, no para juzgar, sino para corregir la inclinación del mundo. Si algo pesa demasiado de un lado, ella devuelve el centro. Ni siquiera los dioses están fuera de su alcance. Quien recibe demasiado favor, atrae su mirada. Quien se eleva sin medida, convoca su paso. No importa cuán alto esté el trono, la caída siempre encuentra suelo. A diferencia de las moiras, que miden el destino, Némesis actúa dentro del tiempo. No decide cuándo naces ni cuándo mueres. Decide cuándo el exceso debe detenerse. Por eso no se le rezaba para obtener suerte, se le temía cuando la suerte era demasiada. Némesis no persigue al humilde, no toca al que camina consciente de sus límites, solo sigue a quien confunde poder con impunidad. Y cuando llega, no lo hace con ruido, lo hace con exactitud. Eris, la discordia que nunca grita, no provoca guerras con espadas. Las inicia con una idea, una palabra fuera de lugar, un gesto mínimo. Cuando el mundo se rompe, Eris ya pasó por ahí, antes de que la paz se escribiera en tratados y antes de que la guerra tuviera estandartes. El cosmos conoció una fuerza incómoda, no destructora por naturaleza, sino divisora. De la noche primordial nació Eris. Algunas tradiciones la hacen hija de Nyx. Otras dicen que brotó cuando el orden comenzó a tensarse. En ambos casos, su función fue clara desde el inicio, romper la falsa armonía. Eris no odia, interrumpe, donde todo parece estable. Ella introduce fricción, no para destruir de inmediato, sino para revelar lo que ya estaba agrietado. Un reino dividido por dentro no necesita ejércitos enemigos, solo necesita una chispa. Su acto más célebre fue simple, no llevó fuego ni veneno, llevó una manzana dorada, inscrita con una frase mínima, para la más bella. La arrojó en una boda donde no fue invitada. Eso bastó. Las diosas discutieron, los dioses evitaron decidir. Un mortal juzgó, y de esa cadena nació la guerra de Troya. Así trabaja Eris. No empuja el primer golpe, hace inevitable el último. No camina sola, de ella nacen hijos incómodos, el hambre, el dolor, el olvido, la mentira, la fatiga, no como castigos, sino como consecuencias. Porque la discordia no aparece de la nada, revela lo que ya no puede sostenerse unido. A diferencia de Némesis,
que ajusta el exceso, Eris actúa antes. Cuando la tensión es silenciosa, cuando el orgullo se acumula, cuando la verdad se esconde bajo la cortesía, los antiguos la temían, pero también la comprendían. Sabían que sin Eris no hay cambio, que toda transformación empieza con conflicto, que incluso el orden más justo se vuelve tiránico si nunca es desafiado. Eris no busca el caos absoluto, busca movimiento, y cuando todo parece demasiado quieto, cuando la paz es solo apariencia, una manzana cae. No todas las trampas hacen ruido, algunas sonríen. Antes de que existiera la traición consciente, ya había una diosa dedicada a torcer la verdad, antes de que la verdad necesitara defenderse, antes de que la palabra juramento tuviera peso, el universo conoció una fuerza sutil, no violenta, no visible, eficaz. De la noche primordial nació Apate, hija de Nix. No surgió para destruir mundos, sino para confundirlos. Porque un mundo confundido se destruye solo. Apate no grita mentiras, las susurra, no impone falsedades, las hace cómodas, se mueve entre palabras ambiguas, promesas incompletas, medias verdades que suenan razonables. Donde ella pasa, la certeza se vuelve resbaladiza. Los griegos no la temían como a un monstruo, la temían como se teme a una duda persistente, porque Apate no obliga, convence, hace que el engañado crea que eligió por sí mismo, camina junto a fuerzas similares, es hermana de Eris, la discordia, y aliada frecuente del engaño que precede a la caída. Donde Eris introduce conflicto, Apate se asegura de que nadie entienda del todo por qué están peleando. Los dioses tampoco eran inmunes. Zeus mismo fue engañado en más de una ocasión, porque el poder protege del ataque directo, pero no de la mentira bien construida. Apate no castiga como Némesis, no mide como las Moiras. Su función es anterior, nublar. Siembra el error que otros corregirán después, con dolor. Por eso los antiguos sabían que el engaño no siempre viene del enemigo, a veces viene del consejo amable, del acuerdo conveniente, de la verdad que omitió un detalle clave. Apate no destruye de inmediato, desgasta, y cuando la realidad finalmente se impone, nadie recuerda exactamente cuándo empezó la mentira, solo que estuvo ahí, desde el principio. No llega con violencia, llega con constancia. Mientras todos temen a la muerte, pocos recuerdan al Dios que te alcanza mucho antes, y no te suelta, antes de que el final cerrara los ojos y antes de que el sueño ofreciera descanso. El cosmos creó una prueba más lenta, más persistente, una fuerza que no mata, desgasta. De la noche primordial nació Geras, hijo de Nix. No emergió como castigo, sino como consecuencia inevitable del tiempo. Geras no es enfermedad, no es muerte, es permanencia prolongada. Camina encorvado, con piel frágil y mirada cansada, no porque sea débil, sino porque carga el peso de todo lo vivido. Donde pasa, la fuerza se vuelve memoria, la velocidad, torpeza, la arrogancia, cansancio. Los dioses lo detestan, no porque los hiera, sino porque les recuerda un límite. A diferencia de los mortales, ellos no envejecen del todo, pero Geras ronda incluso sus dominios, como advertencia silenciosa de lo que ocurriría si el tiempo tuviera permiso. Se cuenta que Heracles, símbolo de la fuerza absoluta, lo enfrentó una vez, no con espada ni con masa, sino con resistencia. El héroe lo expulsó por un momento, demostrando que la voluntad puede retrasar el desgaste, pero no destruirlo. Geras siempre regresa, a diferencia de Tánatos, que llega una sola vez. Geras llega cada día, a diferencia de Hipnos, que ofrece alivio. Geras exige adaptación, y a diferencia de las Moiras, no decide tu final, decide cómo llegas a él. Los antiguos lo respetaban sin rezarle, sabían que no se le convence, no se le engaña, no se le huye. Con Geras solo se puede convivir, porque la vejez no castiga a los malos, alcanza a todos, y cuando finalmente llega Tánatos, Geras se aparta en silencio. Su trabajo ya está hecho, el cuerpo aprendió a soltar, el mundo, a despedirse.
No todas las desgracias hacen ruido, algunas se sientan contigo y no se van. Los griegos conocían a una diosa que no destruye el mundo, lo vuelve pesado, antes de que el dolor tuviera nombre y antes de que el sufrimiento se explicara con razones. La noche dio a luz a una presencia incómoda, no violenta, no visible, persistente. De Nyx nació Oisis, la miseria, no como castigo divino ni como error del destino, sino como estado del alma. Oisis no hiere el cuerpo, se posa en la conciencia. Oisis no es tristeza pasajera, es opresión constante, camina despacio, encorvada por un peso invisible. Donde se instala, la esperanza se vuelve frágil, las palabras pierden color, el futuro se acorta, no grita, no amenaza, cansa. A diferencia de Eris, que provoca conflicto, Oisis llega después, cuando la guerra terminó y nadie ganó. A diferencia de Némesis, no ajusta excesos, se queda con lo que quedó, y a diferencia de Apate, no confunde, aclara demasiado. Por eso los antiguos la temían en silencio, sabían que Oisis acompaña al hambre, a la pérdida, al exilio, se sienta junto al derrotado y le susurra que el esfuerzo fue inútil, no lo obliga a caer, le quita las ganas de levantarse. Ni los dioses la buscaban, ni los mortales la invocaban, porque Oisis no responde a plegarias. Llega cuando el equilibrio se rompe y el alma no encuentra sentido. Es la sombra que aparece cuando el mundo sigue girando, pero ya no importa. Sin embargo, incluso Oisis cumple una función. Donde ella pesa, el ser aprende a detenerse, a mirar el fondo, a reconocer la herida, porque la miseria no enseña con palabras, enseña con permanencia, y cuando finalmente se va, no deja júbilo, deja algo más raro, claridad. Antes de la muerte, antes del castigo, antes incluso de la esperanza, existe algo que ya sabe cómo terminarán las cosas. Cuando la noche aún no había aprendido a retirarse y el mundo apenas distinguía sus propios límites, Nyx engendró una presencia incómoda, no violenta, no visible, inevitable. Así surgió Moros. Moros no es la muerte, no es el castigo, es la certeza del final. Camina delante de los acontecimientos como una sombra adelantada, no empuja, no persuade, marca. Donde él pasa, el camino se estrecha, las opciones se reducen, las decisiones empiezan a parecer inevitables. Los antiguos lo entendían bien. Moros no decide lo que harás, decide lo que ya no podrás evitar. A diferencia de las moiras, que miden y cortan la vida, Moros actúa antes. Es la sensación de que algo va a salir mal incluso cuando todo parece en orden, el presentimiento que no sabes explicar, el giro trágico que nadie logra detener. Moros acompaña a los héroes en su momento más alto, no para detenerlos, para asegurarse de que la caída tenga sentido. No se le reza, no se le enfrenta, no se le engaña como a Apate. Moros no miente, anuncia sin palabras. Por eso los griegos no lo temían con gritos, sino con respeto silencioso. Sabían que cuando Moros se instala en una historia, el desenlace ya eligió su forma, no su fecha, no su detalle, su dirección. Camina junto a Oisis, porque la miseria suele llegar cuando el destino se vuelve estrecho. Camina cerca de Némesis, porque todo exceso convoca un final acorde, y espera a Tánatos, que cierra lo que él ya había marcado. Moros no disfruta el desastre, no se alimenta del dolor, simplemente no se equivoca. Cuando lo sientes cerca, no es miedo lo que nace, es claridad brutal. No todas las muertes son tranquilas, algunas gritan, sangran y resisten. Los griegos sabían que cuando la violencia estalla, no llega un solo dios, llegan muchas sombras. Cuando la noche engendró no solo finales, sino finales brutales, surgieron entidades que no traían descanso ni cierre sereno. De Nyx nacieron ellas, Keres. Las Keres no son una, son muchas, no tienen rostro fijo ni número exacto, son espíritus alados, de uñas afiladas y dientes manchados de sangre. No gobiernan el inframundo, no deciden el destino, se alimentan del instante violento. Donde Tánatos llega con calma,
las Keres se abalanzan, donde él cierra los ojos, ellas los arrancan, representan la muerte súbita, la herida abierta, el final que no concede despedida, habitan los campos de batalla, vuelan sobre espadas levantadas, lanzas rotas y cuerpos aún calientes, no provocan la guerra, pero la celebran, beben la sangre que cae y disputan los cadáveres como botín. Los antiguos las imaginaban peleando entre sí, arrancándose presas unas a otras, porque incluso la muerte violenta es caótica. No hay orden, no hay justicia, solo urgencia. Las Keres caminan cerca de Ares, pero no lo obedecen. El dios de la guerra disfruta del combate, las Keres disfrutan del resultado. Cuando el ruido cesa y el polvo se asienta, ellas siguen ahí. No se les rezaba, no se les pedía clemencia, porque las Keres no escuchan, aprovechan. A diferencia de Moros, que marca el destino, las Keres viven el instante. A diferencia de Némesis, no equilibran nada, y a diferencia de Hipnos, no ofrecen escape. Son el recordatorio brutal de que no todas las muertes tienen sentido, que no todo final es digno, que la violencia devora sin explicar, y aún así, cumplen una función oscura, mostrar el precio real del conflicto, porque donde vuelan las Keres, el heroísmo pierde su brillo.